Imagina tener una historia, idea o pensamiento y no poderla compartir. Las palabras no fluyen o el sonido no se forma. La discapacidad del habla o el lenguaje afecta la capacidad de comunicarnos y expresarnos, y va más allá que una simple dificultad de comunicación. Es una barrera que limita la conexión con las personas y el acceso a oportunidades. Hoy exploraremos este tema para entender y apoyar a las personas que viven con esta condición. Porque todos merecemos ser escuchados y comprendidos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dana. Bueno, Dana, ¿has escuchado hablar sobre la discapacidad del habla y el lenguaje? Sí, un poco. ¿Qué entiendes por ella? Pues más que nada es la dificultad para alguien en comunicarse, tanto en hablar y entender cosas. ¿Cuáles crees que son las principales características de una discapacidad de habla y de lenguaje? Bueno, para empezar, el trastorno del habla, que para el niño es un poco difícil comunicarse. Esto a veces se debe a algunos factores como, sabía un poco de que eran como traumáticos, por ejemplo el tartamudeo, es uno de ellos, y también está la dificultad del lenguaje. El niño no puede comunicarse bien o no relaciona bien algunas palabras, o también al momento de comunicarse no sabe expresar lo que quiere comunicar. O sea, que como él no le entienda, pues también haya frustración y por eso mismo no quiera seguir avanzando, o que su habla se vuelva como que se vuelva más tarde, que hable hasta más después. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? David Alejandro. ¿Has escuchado hablar sobre la discapacidad del habla y del lenguaje? Pues sí he escuchado hablar sobre la discapacidad. ¿Qué entiendes por ella? Pues entiendo que son personas que pues nacieron que congénitamente o que la adquirieron esa incapacidad, ya sea por un accidente o pues congénitamente. Okay. ¿Conoces a alguien que tenga alguna discapacidad en el habla o en el lenguaje? Pues conocer dentro de mi círculo familiar o amistoso, pues no, pero cuando era chiquito en mi escuela primaria habían 2 niños que pues sufrían de eso. ¿Recuerdas más o menos tu experiencia al comunicarte con esa persona? Pues sí, era difícil. La escuela era una escuela que apoyaba mucho la diversidad de las personas y pues como niño me acuerdo que sí era complicado hablar con ellos, pero a final de cuentas pues como pues tenemos un corazón un poquito más inocente, pues digamos que los tratábamos de integrar mis compañeros y los maestros. Okay, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Arturo Telles. Excelente. Mi primera pregunta sería, ¿qué tipo de trastornos del habla o lenguaje usted conoce? Ok, bueno, yo conozco el que se le conoce como mudez, o cuando se le dice que una persona es sordomuda, y el que también se le conoce como tartamudo. Esos serían los dos que conozco. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede un trastorno del lenguaje afectar la autoestima de una persona? Bueno, yo creo que un trastorno del lenguaje afecta directamente a la persona. ¿Por qué? Porque tendríamos que irnos un poquito a la edad de la persona. O sea, si son niños, ¿no? Yo creo que ahí la afectación es más directa porque no les permitiría desarrollarse, ya que la comunicación es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de todo ser humano. Pues muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días. María González Barriga, servidora. ¿Usted conoce sobre la discapacidad del habla y el lenguaje? Sobre todo lo he escuchado nada más, pero no así personalmente no la he tenido. ¿Cuál cree que son las principales características de una discapacidad del habla y del lenguaje? Pues a veces que no pueden formular bien las frases o les da pena simplemente, ¿no? Ajá. Muchas gracias. No, cuidado. Hola, ¿cómo se llama usted? Me llamo Litsi Terrazas Mayoral. Ok, mucho gusto. Le voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de trastorno del habla existen y cómo se clasifican? Los que yo conozco es una persona cuando no puede comunicarse, o sea, haciendo sonidos o comunicándose con señas. Para mí eso es un trastorno del habla o de la comunicación. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se diagnostican estos trastornos? Pues para mí sería cuando entrevistan a una persona y
empiezan a ver si puede hablar, si puede hacer emitir algún sonido, o a veces no pueden hablar absolutamente nada y se comunican con sonidos o directamente con señas. Puede ser un diagnóstico, si es muy severo, no tan severo, o leve. Claro, está bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Julián Velázquez. Ok, te haré unas preguntas sobre la discapacidad del habla y del lenguaje y me dices qué entiendes por ella. Sí, claro. ¿Has escuchado hablar sobre esta discapacidad? Sí. ¿Qué entiendes por ella? Pues es cuando las personas tienen una dificultad para comunicarse con otros, a diferencia de los que sí podemos hacerlo normalmente. ¿Has conocido a alguna persona con esta discapacidad? Sí. ¿Cómo ha afectado o cómo has tenido esa comunicación con esa persona? Pues es un poco más complicado porque pues no es como tú y yo que estamos hablando así en este momento. A veces pues se utiliza lengua de señas o un papel donde escriben y pues hace un poco más tardado, más lento el proceso de la comunicación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo se llama? Tania Yasmín. ¿Ha escuchado usted hablar sobre la discapacidad del habla y del lenguaje? Sí, lo he escuchado. ¿Crees que la sociedad está suficientemente informada sobre las discapacidades del habla y del lenguaje? No, ante la sociedad no estamos bien informadas sobre algunas discapacidades que puedan tener las personas. ¿Consideras que hay suficiente apoyo en el sistema de salud para las personas con estas discapacidades? No, en los centros de salud sí nos hace falta demasiada información sobre esas discapacidades. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Emanuel. Mucho gusto. ¿Tú cómo piensas que un trastorno del lenguaje puede afectar la autoestima de una persona? Pues a veces algunas personas cuando se intentan relacionar con otros desde el kinder o quizá o desde la primaria, pues les cuesta porque los niños se hacen mucha burla o tal vez si no les cuesta pues y no les afecte mucho en la primaria, pero en la secundaria sí, porque en la secundaria sí son mucho más burlones los chavitos. Entonces como que en ese aspecto en la secundaria sí alguien con un déficit de habla, ¿no? Tendría mucha dificultad para, le afectaría eso en su autoestima, pues, se sentiría. Ajá. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de trastornos del habla o lenguaje conoces? Ninguno. Bueno, yo te podría mencionar ser tartamudo, es una discapacidad, o ser disléxico también podría ser. Sí. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Vilches. ¿Conoce acerca o ha escuchado hablar sobre la discapacidad del lenguaje? Sí, solamente sé que es cuando a una persona tiene la dificultad para comunicarse escrita o verbalmente. ¿Cree que la sociedad está lo suficientemente informada sobre esta discapacidad? No. ¿Conoce a alguien que tenga esta discapacidad? No, tampoco. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Hola, ¿cuál es su nombre? Eric. Eric, está bien. Le voy a hacer 2 preguntitas nomás, Eric. ¿Ha escuchado hablar sobre la discapacidad del habla y del lenguaje? Sí. ¿Y qué entiende por ella? Es una limitante a la cual ciertas personas se enfrentan en su día a día. Estas pueden ser, no sé, desde nacimiento, incluso pueden adquirirse en el transcurso de la vida. Y es algo que la sociedad tal vez desconoce. Es un tema de que si pones a preguntarte persona por persona, realmente que el 1% de la población te va a decir, sé dirigirme hacia una persona que no sabe escuchar. Por ejemplo, el lenguaje de señas en nuestro país es especial, o sea, no es como que común que las personas hablen de ello, no es como que un tema del que la sociedad esté familiarizado. Tenemos que tomar conciencia sobre eso porque sí, cierta parte de la población pues se enfrenta a esto en su día a día y es algo complicado. Ok. ¿Y conoce a alguien que tenga una discapacidad? No. Está bien, Eric. Muchas gracias.